Ahí estoy. Bueno, ahí está. ¿Qué tal? Bien, ya Bueno, tenía, Nicolás ya tiene algunas cosas que parece que estuvieron hablando, ya Algo me de la ¿ya, parece ya que, propuesta de Pau, anotaste? sí, yo algo tengo que puntuar. Después lo dejo ser. Capaz ni leo mis anotaciones, pero necesito una pequeña estructura, saber que está ahí. Ajá. Pero en realidad lo que es un poco lo que vos me comentaste, Pau, que hablamos por privado, esto de las cosas que ya no Lo que no decidimos no podemos escuchar. alojar. Lo que no podemos alojar, lo que no queremos escuchar, y pensé que tenía alguna relación con lo que veníamos hablando, porque creo que se desprende de esta línea de el afecto como guía, ¿no? Que hay tal vez cosas que no queremos atravesar, digo, o escuchar o recibir en nuestro consultorio por las cosas que nos generan. Y que eso es algo que, por lo menos en mis años de práctica, fue cambiando el algoritmo, ¿no? De tipo de presentaciones clínicas a costa de esfuerzo también, ¿no? Diciendo, bueno, hasta acá, esto yo quiero escuchar, o tantos pacientes con determinadas características estoy dispuesto a escuchar, qué sé yo, no sé, pensar la angustia, a veces ciertos sentimientos desagradables que pueda despertar un paciente como un freno para decir, eh, capaz que no es por ahí. eh, en este momento, ¿no? Más que ser un aspecto del cual debiese renegar, porque al estar en una posición de analista, mi fantasma no debería Mm. intervenir, o mi neurosis o mis afectos no debiesen intervenir en eso que estoy escuchando. Yo creo que en tanto uno es consciente de eso que se le genera, tiene más herramientas para poder operar en el momento, ¿no? Y saber si es conveniente en este caso eh, continuar atendiendo a alguien o no. Después tengo Mm. ejemplos de que sí, que no. No quiero más alojar, pero bueno, Sí, habíamos empezado a hablar de eso, no me acuerdo por qué, pero yo sí. hablábamos porque ¿cómo era? A ver, ¿lo querés decir? No me acuerdo. No, bueno, por los pacientes graves. Mm, Pensando en los sí, pacientes graves. sí. Sí, porque ¿cuántos pacientes graves se puede alojar, ¿no? Hay que poner mucho el cuerpo. Y yo hablaba de los niños. A ver, yo atendí a niños, tuve dos intentos de dejarlos. En el primero di alta pacientitos, bueno, derivé y me seguían derivando y bueno, volví. Fui volviendo sin darme cuenta y después volví a dejar. Creo que definitivamente cada tanto igualmente alguno que me llega lo pienso. em, pero lo que se me hace muy difícil de atender niños es como todo el dispositivo. No es solamente alojar la transferencia con el nene, es la transferencia con los padres, con la escuela, con otros profesionales. Eh, ese es es una demanda enorme para mí. Y también eso, hay momentos de la vida, en otro momento yo chocha, o sea, lo podía sostener mucho mejor. Y hay momentos en donde la vida coloquial del analista interfiere con la posición y me parece que en ese punto es ético correrse también, ¿no? Me gustó eso de la vida interfiere con la posición. Mm. me hacen pensar varias cosas. Me hacen pensar varias cosas, a ver si están de acuerdo. Eh, lo voy a encarar primero por lo que dijiste. Cuando uno se recibe, podríamos asumir que tenemos otras pilas, estamos ávidos de otras cosas como para atender, ¿no?
y nos interesa un poco ampliar la escucha y entonces por ahí nos brindamos a muchas más experiencias que después. Ujú. No es un prejuicio, es algo que yo he visto y he escuchado que cuando yo también me iniciaba, muchos profesionales más consagrados y demás me decían, no, ese caso que tenés, yo en el consultorio no lo atiendo. ¿No? Entonces yo iba escuchando como mucha gente que hacía muchos años que estaban atendiendo, había casos que yo estaba atendiendo y que no los hubiesen tomado, no los hubieran sostenido y demás. Entonces, en base a esto que vos dijiste, uno viene con una expectativa, con una escucha, con una predisposición, y después, no sé, pienso en las personas que se dedican a atender autismos y demás, ¿no? Que hay, Mm, esto que decís de poner el cuerpo o ciertas cuestiones, y que uno puede ver que después de 10 años, 15 años, eso algo ya no es tan así. ujú. Que hay muchos menos profesionales con mucha experiencia atendiendo autismos, ¿eh? Sí hay, obviamente que hay, pero no el grueso de la gente que se pone a trabajar. Entonces ahí está la cuestión de la vida, ¿no? Y yo ahora me hicieron pensar, digo, entonces hay toda una franja poblacional de gente que está atendido o está siendo atendido por gente entusiasta y joven. Sí, Y en menor medida con gente con experiencia y de más edad. sí. Pero ¿de qué hablará esa clínica, no? Yo, por ejemplo, no tengo formación ni podría atender autismos y demás, pero tampoco lo podría tener la predisposición o las infancias. Esto de que sé que ha escalado las demandas de las escuelas y demás, como esa predisposición a tener horarios no solo para el paciente, sino para el informe, la escuela, los padres. Y entonces hay algo de la vida que también te va. Obviamente hay psicoanalistas grandes, con experiencia, que siguen atendiendo familias, niños, infancia y todo eso. Pero yo creo que cada vez se reduce más en el grueso de los Mm, profesionales eso. La vida, mm. poner el Sí, cuerpo y cómo una población de sujetos está continuamente siendo atendida por gente entusiasma que se está recibiendo por ahí. Sí. sí. No sé Eh, si lo pensás como algo malo. A mí me parece, bueno, ni bueno ni malo, No, pero lo veo claro como una particularidad, ¿no? sí, Como una sí. particularidad. Me parece que está bueno. Algo de esto también hablamos, Nico, en algún momento. Cuando uno está arrancando. Yo creo que a veces se permite más jugar. Bueno, y con niños hay que jugar. Con los adultos también, digamos, pues las intervenciones eh, terminan resultando lúdicas en el punto de que son invenciones, ¿no? Porque si uno ya tiene pensado qué le voy a decir, obviamente no funciona. Pero cuando uno está arrancando, o así como tiene menos experiencia, me parece que se permite más jugar. Y eso está buenísimo. Después, me parece que los años, el sentir el cuerpo distinto, las exigencias de la vida, por ahí ya van haciendo que no uno no esté tan disponible al juego. Y está bien, en ese punto está bien correrse. Entonces, por ahí cierta parte de la población está siendo atendido por gente que se entusiasta y recién está arrancando y quizás está bien, ¿Sabes qué? ¿no? Por O, eso, o Me sea, están haciendo pensar en algo de mi clínica para revisar, porque tuve y tengo pacientes que están cursando la carrera e hicieron el curso de acompañante terapéutico. No son analistas, pero tienen interés por el psicoanálisis y el día de mañana les gustaría. Hicieron el curso de AT y están en los centros, laburando en los centros en condiciones paupérrimas. Que a mí cuando me cuentan que reciben gente, que los psicólogos no son psicólogos, es gente que todavía está por recibirse, que son lugares que pagan coimas para no estar clausurados.
que laburan con casos complicadísimos y yo las veo, aún así ir a trabajar, donde yo pienso un tratamiento posible, digo, digo, no, para que te vas a chocar, ¿viste? Como queriendo facilitar alguna herramienta desde mi experiencia para que no se la pegue tan fuerte. Digo, capaz que hay que dejar que se la pegue fuerte. Es acompañarlo, digo, dar alguna orientación, pero no apagar el entusiasmo, ¿no? Mm, Que vaya forjándose. Obviamente que uno puede marcar su posición al respecto, ¿no? De, che, no se labura de cualquier manera, pero en ese querer salir a la cancha y comerse el mundo, eh, bueno, que haya ciertos parámetros, ¿no? Como que uno a veces quisiera ahorrarle al paciente las primeras angustias que uno tuvo. Ya uno ahí creo que estoy pifiándola porque tendrían que ser las mismas que las mías, ¿no? Pero sí, sí y cierta además no se la puedes frustración. ahorrar. No se las voy totalmente. Así que sí, Yo que pero, trabajé con padres, te puedo decir ay que no Dios, se por la puedes favor. ahorrar. No, yo también, y dejé. Pero lo pensaba por esto de no pagar el entusiasmo, que estén Bueno, entusiasmados. Mm, claro, lo que pasa es que se abren como muchas líneas. Una es la lógica del mercado, cómo el mercado se aprovecha de un montón de gente que tiene entusiasmo y tiene predisposición y entonces se está armando y entonces estas lógicas que vos decís, que de repente son casos difíciles, pero ahí hay mucha exposición, poco cuidado, hay cosas que yo ahí desearía que no se choquen contra eso porque tiene que ver la complejidad del caso, no la falta de recursos que hacen que te choques con un caso complicado, ¿no? Que no haya red, todo eso. Hay mm, cosas que se podrían evitar y que tienen que ver con la lógica del mercado más que con la lógica de la atención. Pero con respecto a la lógica de la atención, te das cuenta que la terapéutica del psicoanálisis, si uno diría, ¿dónde está el cuerpo del psicoanálisis? ¿Dónde está el cuerpo del analista? En parte en esto de lo que mm, estamos hablando, que es que no es solo el entusiasmo, yo sigo teniendo entusiasmo, pero hay algo del cuerpo que se dispone de otra manera, ¿sí? Yo no voy a poder atender hoy en día, en la semana, 10 15 pacientes con psicosis como atendía antes. No puedo, no me da el cuero, no me da la psiquis, no me da la mm, predisposición, y no quiere decir que no atienda casos complejos y demás. Sin embargo, toda esa complejidad de una institución, y no es un prejuicio mío, yo también lo veía con mucha gente formada, que yo atendía 15 pacientes y alguien que hacía 10 años o tanto que estaba en el borda, atendía uno, dos, no atendía mm, 15. Y éramos varios los que atendíamos el grueso de la población que entraba. Entonces, hay algo de ese dinamismo donde quien entra atiende más, quien hace más tiempo está atiende menos, está más quemado o quién sabe qué. Y lo otro que me hicieron pensar, que me hiciste pensar vos, Nico, con respecto a lo del algoritmo y cómo va cambiando, ¿no? Que eso es, así como esto es un buen procedimiento para ver la vida, el cuerpo del analista, qué pasa con eso y qué nos va pasando a lo largo de la vida con nuestro cuerpo y las atenciones, a qué estamos dispuestos y a qué no. Eh, lo otro es cómo el algoritmo habla de la época. Hace unos años, si nosotros quisiéramos hablar de gravedad, cuánto puedo atender, si un paciente grave, si no, tenía que ver con el diagnóstico y la estructura y con la red que se podía armar. Hoy no está mm, tan sobre la mesa que si es una psicosis, que si es una neurosis, que si... No, por ahí hace unos años eran las cuestiones de las adicciones, ¿no? ¿Cuántos pacientes con adicciones podés atender para armar una red? Porque se complica, no, los pacientes con adicciones tal vez en el consultorio privado es más difícil de sostener y etcétera. Y hoy me parece que el algoritmo también está cambiando, que tiene que ver con los abusos. ¿Cuántos pacientes, mm, no? Podés sostener sabiendo que vienen con el relato del abuso? Entonces hay un punto donde no es, son efectos de época, me parece, ¿no? Como van como introduciéndose distintas corrientes discursivas entre las ideologías, lo mm, que va pasando, y de repente el consultorio va mostrando que, y ahí es donde me parece que es como lo que hay como que empezar a ver que eso es lo que está regulando. Yo
cuánto puedo, cuánta gravedad. Si antes era cuestiones de estructura, después cuestiones de adicción o yo qué sé, hoy tiene que ver con otras cosas en la época que me parece que se Sí. aloja, pero también uno no puede decir, che, no puedo estar toda la semana sosteniendo casos porque me parte al medio, supongamos, ¿no? Que son casos de abuso, casos de trauma heavy, etcétera. Sí, Yo pero digo, también, bueno, cuando fue hace un par de años, habrá sido 2017, 2018, no sé si fue el juicio o la sentencia de Telma Fardín, sí, ¿recuerdan? Como que sí, todo. Tres pacientes mujeres esa misma semana me vinieron a contar de sus historias de abuso y las tres las atendí hace un montón, a una la atendí hace años. Entonces, em, ¿cómo haces ahí? Tres, o sea, tres juntas la misma semana. Fue difícil de sostener, ¿no? Después, bueno, esto entró en como en la historia de cada una y fue armando, digo, fue armando parte del discurso de la paciente y seguimos. Pero en ese momento fue como, bueno, ¿para cuántas más me van a venir a decir esta semana? Cuidado, chicas, porque soy una sola, ¿no? Pero es cierto que los discursos van armando también posibilidades de visibilizar cosas que quizás o no lo tenían presente o no se lo preguntaban o no lo podían Pero, decir. pero viste ahí, ese ejemplo es buenísimo como para enterarse con humildad que por más que trabajemos muy bien, muchas veces el tratamiento psicoanalítico no arriba a posibilidades de palabra que el discurso de la época sí. Entonces, Sí. esto es un ejemplo perfecto, ¿no? A mí también me pasó que con gente que veníamos trabajando y que se venía orillando ciertas problemáticas, de repente el hecho de Telma trajo sobre la mesa algo que fue ineludible. Y entonces se interrogaron no por el tratamiento, pero por suerte tenían un espacio Ujú. para hablar de eso, pero no por lo que haya llegado con el tratamiento que se venía sosteniendo, sino por lo que estaba pasando con Telma y demás y todo eso. Entonces ahí te das cuenta que los discursos se meten en el consultorio y propician cosas que el tratamiento no estaba propiciando. Mm, eh, sí. también coincido. Yo también he escuchado a pacientes que a partir de lo de Telma Fardín han podido hablar de situaciones que vivieron. Eh, y pensaba yo pensé otra cosa mientras ustedes hablaban de cuántos pacientes que sufrieron abusos podés escuchar. Y esto lo voy a tirar así medio en crudo, ¿eh? Eh, a mí lo que más me agota es cómo se habla de eso. ¿En qué Cómo un sentido? paciente, ¿Cómo es eso? si el paciente está afectado y te transmite, más allá de que a uno le toca fibras, ¿no? Si el paciente, vos lo notás angustiado, haciendo como un relato que no te cuenta un recuerdo desafectivizado o algo que vio en una película, como si hubiera sido, viste que pacientes que vivieron situaciones traumáticas te lo cuentan como algo ajeno. Cuando vos sentís a la Mm, persona hablar de lo que le pasó con dolor, la bala entra, o sea, te conmueve. mm, Y estoy pensando ahora si, yo lo estoy pensando ahora, si cuando el paciente hace un relato como medio, no sé si decirlo despersonalizado o desafectivizado, el que uno siga un poco en esa línea no es un obstáculo para que el paciente se encuentre o facilitar que se encuentre con algo de esa angustia. Lo tiré así, Com- no sé. complejicémoslo para el espacio de supervisión. Uno podría preguntarse, sin llegar a límites de si está bien o mal eso, ¿el paciente qué está haciendo con eso? ¿Se está conectando con lo que relata? ¿No se está conectando? ¿Está cuidándonos? ¿No los está cuidando? Porque vos lo que acabas de decir es muy importante, que es un paciente que está relatando un hecho traumático y lo está relatando con la afectividad ahí
presente, no es boludo, se da cuenta que a uno la bala le entró, ¿no? Entonces, ¿cuántos tratamientos esos Mm. pacientes tuvieron que pasar para que algo de eso se empiece a transmitir o a compartir? ¿Cuántas veces se encontraron con profesionales que obturaron un poco eso, yo qué sé? Porque la bala entra. Entonces, ¿cuántas veces eso es, no puedo hablar con tal persona porque no me escucha? O lo quiero cuidar al profesional, o a un padre, o a una madre, o a un hermano, o a un pariente. ¿Cuántos de esos relatos es, no se lo quiero contar a mi pareja porque están calculando que va a cambiar el punto de vista de esa pareja con respecto, ¿no? Puede como generar rechazo, generar... La bala entra. Entonces pensémoslo a nivel del análisis. Si alguien va a transmitir un evento traumático con el afecto que está ahí invocante, sabe que la bala va a entrar. Y también sabe que el analista no es Dios, no es que me va a ser indiferente. Entonces, eso es parte del tratamiento también, ¿no? ¿Hasta Y dónde? creo que es mejor que la bala entre. Porque en Bueno, Sí. algún punto es alojar. No, digo, sí, no recibir eso que te vienen a contar como si uno no, no mostrarse ajeno al dolor. pero estamos hablando de casos que yo podría poner como medio extremos, ¿no? Donde Sí. son cosas que uno escucha ciertos relatos y vos decís, la puta madre, esto es... Ahora, volviendo al planteo anterior, ¿cuántos de esos relatos podés sostener por semana? La bala entra. Mm. Al final de la semana te cagaron a tiro, ¿qué hacen? Claro. Te desangrás, porque hay un punto que no se soporta. O el otro Sí. efecto es quererte curar las balas tomando acciones y, no sé, ¿no? Como proponiendo en vez de la escucha, no sé, ciertas precipitaciones, ciertas directivas, ¿viste? Como, ¿qué pasa cuando la bala te entró y qué haces con eso? Llamame en el momento que lo Bueno, necesites, ¿no? Por ejemplo, es como, claro, como que te pone medio en modo guardia, ¿viste? Guardia de atención. no sé si modo guardia, qué sé yo. Bueno, hay que ver, hay que estar ahí en cada Sí, caso puntual a ver si escuchás que realmente puede haber alguna urgencia que necesite ser alojada. Eh, a sí, veces no es sí. una urgencia para alojar, digo pacientes que pudieron hablar de esto años después, quizás no haya tal urgencia. Pero quería decir otra cosa. Ah, esto, ¿no? Que nosotros decir, o sea, todo se dispara por lo que uno ya no puede alojar, siendo como teniendo en cuenta de, ok, yo ya no puedo alojar más niños, no puedo alojar más niños por todo el dispositivo, no porque, o sea, por todo lo que implica, no por el niño en sí. De hecho, si fuera solo eso, creo que me encantaría, estaría chocha, pero bueno, después se te viene padre, maestra, directora. Bueno. En cambio, o no sé, bueno, puedo tomar un paciente psicótico porque sé que lo voy a soportar. Bueno, en este caso fue como medio extravagante, ¿no? Hablando de los destapes de abusos, cuando pasó lo de Telma, porque uno no podía elegir, ya eran pacientes que estaban en tratamiento, ya, bueno, hay que poner el cuerpo ¿y qué se hace? ¿Qué sé yo? Uno, bueno, después va a análisis y supongo que nuestros analistas también estaban todos escuchando analistas que habían tenido muchos relatos de abuso durante esa semana, qué sé yo, los analistas que atienden muchos analistas, ¿no? Y pacientes seguramente también. Em, pero bueno, sí, está bien esto que decís, Nico, que además de poder llevarlo a análisis, ¿qué se hace? ¿Se tapona con otra cosa? ¿No? ¿O se manda a hablar, bueno, vos tenés que hablar de esto, tenés que decirle a esta persona que te hizo mal, no sé, ¿no? Ahí aparecen como Ahí cuestiones está que la tienen más que ver con supervisión. uno. Bueno, pero ahí está la supervisión, ¿no? Esto que estamos Mm, hablando, donde uno diría, bueno, ¿qué hago con tal paciente? ¿Qué hago?
tengo 3 pacientes que de repente por lo del tema empezaron a hablar del abuso, esto es mucho para mí, esto. Ahí está, me parece que es la formación, empezar a instruirse, a informarse, a estudiar, a investigar Mm, la supervisión, ¿no? Y el espacio de supervisión también puede servir como para detectar si estás escuchando, si te estás como poniendo en un lugar de héroe, ¿no? De, sí, yo puedo mm, escuchar todo esto y ver hasta dónde puede, el espacio de supervisión puede ser un límite a esa tendencia de debería, o superyoicamente, no el espacio de héroe, sino superyoicamente, no, pero si yo estoy haciendo psicoanálisis, tengo que hacer atender, porque si no, ¿cómo puede ser que no, no? mm, Entonces, la supervisión me parece que sirve también como ese espacio como para interrogar no solo los fantasmas, todo eso, sino interrogar cómo respondemos a estos discursos, hasta dónde Sí. podemos mm, hacer con eso. Esto que decías, Pavo, de pacientes que confiesan, que cuentan situaciones de abuso que vivieron y que uno no puede elegir, yo con el tiempo me di cuenta que sí se puede elegir, ¿no? Y ahí está la supervisión, ¿no? Que si tenés 5 pacientes, por ejemplo, digo cualquier número, ¿no? Que de golpe sueltan situaciones de este estilo, creo que uno sí puede elegir si continuar atendiendo o no. Y ahí está la posibilidad de la derivación. Pero la derivación, o un paciente que viene con un monto de angustia de la san puta y de golpe deposita en vos un montón de cosas, pero creo que la derivación, de acuerdo a cómo se haga, puede ser una intervención que aloje. ¿No? Que no tiene que ser, bueno, le paso este quilombo a otro, sino que si hay una escucha cálida, si uno está comprometido y explica que se trata más de un límite de uno que de una imposibilidad del paciente, creo que esa consulta o esa derivación puede ser bien recibida, ¿no? mm. Yo no sé si antes pensaba que no tenía opción, pero frente a casos así de graves, pero me di cuenta que podía tener la opción, no hablándolo. Porque también a veces está eso de, y bueno, y en este momento lo voy a dejar de escuchar, no, se lo va a tomar para el orto, ¿viste? Y tal vez se lo toma como el orto, pero si uno realmente está ubicado y sabe por qué lo dice y por qué lo está haciendo, como que las puteadas te las bancas un poco. Sí, mira, hay algo que me parece importante rescatar, es que venimos hablando con cierta generalidad de la época, de las ideologías, Sí. los discursos y demás, cómo eso puede influir en nuestros espacios que sostenemos de análisis y cuántas balas podemos recibir, ¿no? Más o menos. Pero eso son generalidades. También puede ser pacientes que sin estar diciendo hechos traumáticos o cosas así, que por alguna singularidad toquen nuestra singularidad y la bala nos entra. A vos no te entra, a mí me entra, ¿no? Con la configuración histórica de eso que se está relatando, hay alguna fibra que me tocó y eso también es como, bueno, eso sería como lo más lógico que uno dice, bueno, a ver qué me pasó, voy a supervisar. Entonces está eso. Pero lo interesante de esto que vos trajiste, Nico, es que a mí eso me hace pensar muchas veces que los tratamientos son de una complejidad que uno puede ver en psicoanálisis, que qué importante es la contingencia, que se va armando de una manera, se va armando, se va armando, se va armando, y en un momento vos decís, no se puede seguir avanzando. Yo no puedo seguir avanzando con este, porque se armó así, porque fue pasando esto, porque ocurrió esto, porque se escuchó esto y porque en este tratamiento conmigo pasó así. Entonces, casi que cuando vos derivás, vos decís, pero la puta madre, ¿qué? ¿Al otro no le fue llevar todas estas problemáticas? Y yo puedo poner un ejemplo en el Borda para mí fue muy, muy esclarecedor eso de un paciente que le habían confundido la medicación y le habían dado mal la medicación, que yo lo estaba sosteniendo porque la profesional estaba de vacaciones supuestamente después y se demoraba y no venía, entonces el tipo no me quería hablar de ciertas cosas
que tenía que ver con el efecto de la medicación, que se la cambiaron totalmente, entonces el tipo había empezado a alucinar, había empezado un montón de cosas, pero no me las quería largar porque su analista era otra, y yo estaba evitando esa problemática hasta que me enteré que esa analista no iba a venir más porque tenía ataque de pánico, y entonces hubo como un manoseo institucional horrible. Y entonces, bueno, ahora este es tu paciente, como si fuera una especie de objeto, ¿no? Y ahora escucharlo, y entonces ahí aparecieron las voces, las alucinaciones, un conflicto terrible también porque sus voces decían que tenía que hacer tal cosa y en esa semana se había aprendido, un paciente había aprendido fuego un servicio y pensaron que era él. Mm. Entonces todo el tiempo diciendo, pero vos no escuchaste que él, y culpándolo, y después se descubrió que era otra persona. Todo ese quilombo generó una incomodidad absoluta. Y yo lo terminé derivando porque no podía más con todo eso, era lo institucional, no podía más. Y lo interesante fue que cuando hice la derivación con una profesional con más experiencia y demás, y que le cambiaron la medicación y todo eso, las voces habían cesado porque se habían alojado en el tratamiento, en ese tratamiento conmigo. Y cuando nos cruzábamos, porque nos seguíamos viendo, había algo que yo sabía y que había pasado conmigo y con la nueva profesional no. Y a mí me llamaba la atención. Yo decía, claro, no le está confesando, no le está hablando de sus voces. No, habían sido alojados de cierta manera, se habían anquilosado la cosa con tanta gravedad en el tratamiento conmigo que no era necesario llevarlo a otro tratamiento. Entonces, lo interesante a mí, lo que me dio como enseñanza es, algunas veces las derivaciones son posibilitadores, porque lo que pasó en el tratamiento con vos está tan empantanado y está tan solidificado y con las contingencias tan a flor de piel, que por ahí cuando vos lo derivas no se va a reproducir lo mismo. Y eso es, en cada tratamiento hay algo genuino que ocurre. Ocurre conmigo y no ocurre con el otro profesional. Y no porque yo sea mal profesional y el otro es un excelente profesional. Es que los tratamientos también tienen que ver con lo genuino que pasa con este profesional y que con el otro pasa otra cosa. Y es la misma persona, se supone. Sí. A mí me hace Mm. acordar a una paciente que atendí durante, no sé, creo que menos de un año, hace un tiempo largo ya, caso de violencia, violencia de género, que digo, sumado a los abusos es lo que yo más escucho en la clínica, ¿no? Pero no como incluso motivo de consulta explícito, ¿no? Si no tengo problemas con mi pareja, ¿no? Como, Mm. y me acuerdo que en esa parte del tratamiento, que no sé, que habrá durado un año más o menos, esta paciente me comentaba el estrato del tipo, eh, todo, todo el maltrato que ella sufría y como también, viste, momentos donde quería tomar la iniciativa y separarse, después como que, y esto lo escuchan muchas pacientes que sufren violencia de género, medio como que viene un periodo de amnesia, listo, cambió, se vuelve a armar la cosa y no lo noto distinto y que esto que lo otro, hasta que se vuelve a repetir el ciclo. Además son pacientes que no pueden valerse por sus propios medios económicos, están atadas, por más que tengan un título, o sea, no tienen la economía familiar la sostiene el hombre. La cuestión es que mis intervenciones iban a pegarle duro al tipo, ¿no? Donde yo también ahí digo, che, estoy yendo medio al límite, ¿qué quiero hacer que se dé cuenta de una? ¿Cómo, viste? Es con todas esas preguntas que yo intervenía, ¿no? Como queriéndole sacarle la máscara a alguien que no sé si la tenía muy bien puesta, pero que para esta paciente era muy difícil verlo. Finalmente, esta paciente termina dejando porque, bueno, ella quería solucionar como algunos temas, como que no entendía mucho la onda del psicoanálisis, viste, como que no parecía muy comprometida con el tratamiento. Al- el año pasado me escribe agradeciéndome. Primero me había llegado una solicitud de ella para agregarme como amigo en Facebook, que yo Facebook ni uso ya. Eh, y después me manda un WhatsApp y dice, hacía mucho tiempo que quería escribirte. eh, y me comenta que empezó terapia con otra persona, que le sirvió mucho lo que yo le dije y que se separó del tipo con el que estaba, ¿no? Ojalá lo pueda sostener, ¿no? Eh, pero sí, qué loco, ¿no? Si hubo un efecto fue mucho después.
¿no? O tal Es vez que, es se que, activó en el otro tratamiento. es que eso es lo genuino del psicoanálisis, que va en contra de la lógica del mercado. Trabajamos con efectos, pero no trabajamos con los efectos que el mercado nos dice que tienen que ocurrir en el tiempo que tienen que ocurrir. Los efectos y los tiempos son subjetivos. Entonces vos elaboraste un montón y 10 años le cayó una ficha y elaboró, no es que no le cayó una ficha, le cayó una ficha y elaboró algo porque hubo un intenso trabajo hace 10 años. Igual a veces está bueno que la tormenta la pilotee otro, ¿eh? Como que hay que dejar de ser un poco de piloto de tormenta. Yo- sí, no, que está bueno a veces ceder el mando, ¿no? Eh, y esto lo he supervisado hace poco, sin que sean casos graves, digo, también, viste, sino como nombramos lo que no queremos ya alojar. Bueno, la psicosis, yo me estoy dando cuenta que también como que psicosis, si escucho, ya no, viste, ya lo hice, ya pasé por ahí, no. Casos de abuso también, como que un número limitado, pero tal vez lo que no son casos graves, pero formas de presentación que ya no admito, te diría dos por lo menos. Una es consecuencia de lo que venimos hablando, ¿no? Tipos violentos. Pero no que fajan a la mujer, llegando a ese punto. Ya en el discurso, para mí es un obstáculo porque al haber escuchado y escuchar tantos casos de abuso, cuando ya viene alguien a buscar cierta camaradería conmigo por ser hombre y me cuentan las cosas. No, es una hija de puta, que no sabe lo que me hizo, y ya entra a la sesión diciéndome Nico y no lo vi en mi vida, y a mí se me prende la ley, ¿viste? Y ya me empiezo a hinchar las bolas. Lo voy a decir así. Y, y noto que hay inconsistencias en el discurso y que parece que la mina no era tan hija de puta, que la luna se mandó, y yo ya no lo puedo escuchar ahí. Entonces yo me pongo en modo Fantino, ¿viste? Que te hago la pregunta con cara de boludo. Y, y digo, eh, sí, ¿viste? ¿Y cómo es que sabes esto? Si ya, ¿viste? Tal vez como que son tipos que revisan celular, que no sé, o que la han mandado a seguir, de estos casos concretos, ¿no? Entonces, como haciéndome el boludo, usando un poco esa confianza que me otorgan por ser varón, pregunto desde la docta ignorancia, y ahí empiezan a surgir esos, a pisar el palito, y yo ya no los puedo sostener mucho tiempo. No sé cuántos llegaron a ser, pero esa presentación, más allá de los hechos empíricos, no la soporto. No puedo, no puedo. Y la otra, que es menos grave, es cuando te la remo un toque, un par de sesiones, pero si muy bien no sabes por dónde va la cosa, y además venís por la prepaga, donde tenés que pasar un token y no hay un pago, nos vemos y hay una explicación, no es que lo expulso, pero trato de decir que me es mucho más fácil en este último caso, ¿no? Decir, bueno, capaz que el momento es otro, ¿no? Para hablar o, ¿viste? Pero sí, lo primero como consecuencia de lo que veníamos hablando. Esto también es algo que yo recibo mucho en la clínica. No sé si el momento es otro para hablar. Va, por lo menos yo, no sé, hay gente que tarda muchísimo tiempo en ver por dónde le va. Para mí es un esfuerzo porque como que siento que estoy como mucho más atenta quizás a ver en dónde puedo escuchar algo que se repite, en dónde puedo, dónde pesco que se angustia y por ahí no aparece angustia. Es como se hace un poco más cuesta arriba, pero quizás... no sé, hay gente que necesita muchísimo tiempo para darse Sí, cuenta a qué viene. sí, total. Eh, Un número no sé, para limitado de esos mí, casos. No es que no, digo, es que yo me doy cuenta ahí que digo, no puedo tener 5 pacientes donde estoy tratando de motorizándolos para que hablen. No puedo estar me empujando. parece que cada,
cada vez hay más de eso. Yo lo Sí, que vengo escuchando últimamente, como que esta presentación es cada vez más común, como que hay que acompañar mucho más a que algo se arme. Eh, sí. ¿Y por qué creen que por pasa ahí así? tiene que ver con... ¿Mm? ¿Por qué creen que pasa así? No, no lo pensé, pero me parece que una cuestión podría llegar a ser cierto facilismo que se como que está muy a la mano en redes de que uno debería ir al psicólogo a solucionar cosas y que el psicólogo te va a, no sé, ayudar a solucionar. Entonces por ahí vienen y te dicen, bueno, yo, no sé, me peleo con mi hermano. Listo, a ver, dale, decime como el subtexto sería, bueno, decime qué hago, decime por qué me pasa. Entonces, me parece que ahí uno tiene que estar como mucho más tratando de desplegar el discurso. Y también quizás algo de las redes es que con la primacía de la imagen por sobre todo y la falta o el acotamiento de las palabras, quizás nos vamos quedando un poco todos aplastados y sin palabras. Obviamente, por ahí la gente más joven mucho más que los que ya no sé, hemos como atravesado infancia, adolescencia y juventud leyendo que tenemos otros recursos, ¿no? Eh, no sé. Sí, coincido, coincido. Creo que sobre todo en personas que no hicieron terapia anteriormente, vienen a buscar una especie de consejero, ¿no? De alguien que facilite una serie de tips para... Mira, justo la semana pasada un paciente que atiendo desde hace poco eh, es el último que supervise. Después de haberlo visto, él me pregunta, y bueno, ¿vos cómo me ves a mí? Nunca había pasado por un análisis. Me dice, ¿esto que yo estoy haciendo con vos es terapia? Porque el tipo espera que yo le diga qué hacer, ¿viste? Mm. Y lo estoy decepcionando. Lamentablemente, lo estoy decepcionando porque no le estoy- yo lo llevo por otro lado. Creo que hay un poco de eso, ¿no? Y Bueno, también me... pero a ver, les voy a poner algo ahí sobre la mesa para ver qué pasa. Fuimos viendo que los discursos de la época, las ideologías, todo eso se filtra, viene y hasta comanda muchos decires de nuestros pacientes, ¿no? Bueno, hay un discurso más donde hay algo de lo inmediato, más del aplastamiento por la imagen, menos palabras. Si hay un discurso que invoca y te cuestiona un poco, te pone cierta narrativa ahí, Telma Fardín viene, dice algo y uno encuentra pacientes que dicen, tengo tela para cortar de este asunto porque, y entonces aparece el relato y demás. Y eso es porque un discurso lo propició, no el análisis. El discurso lo propició, Ujú, los discursos de los feminismos propició que se visibilicen ciertas cosas que no se decían, no se relataban. Entonces propusieron ciertos relatos que se puede uno ir y llevarlo a análisis. Ahora decimos, bueno, hay menos palabras, hay menos relatos, hay menos implicancia, hay más aplastamiento por la imagen y todo eso. Y podemos seguir por esa corriente largo y tendido. Y pacientes que quieren las respuestas que los RILs les dan o que otras terapias le dieron, supuestamente, ¿no? Porque todo también hay una gran suposición dando vuelta, ¿no? O que les digamos cómo voluntariamente pueden hacer o no hacer. Eso lo podemos ver en pacientes que empiezan ahora, como vos decías, dos o tres veces y en pacientes que vienen de larga data y que de repente, por procesos de duelo, por lo esto, por lo otro, vos decís, pero ya sabe esta persona cómo es el psicoanálisis, sin embargo, como habita una época y habita una realidad que no es la psicoanalítica, te dicen, bueno, pero ¿y vos cómo me ves? Y vos decís, che, hace 10 años que venimos trabajando. Como, ¿por qué me lo preguntan? No, porque estuve viendo unos reels y entonces vos decís, bueno, te podés reír un poco más o menos. Ahora, el psicoanálisis, en principio, en principio, no va por ese lado.
En principio defrauda. En principio se necesita tela, se necesita palabras, se necesitan distintas cosas para decir, acá no nos vamos a poner en educadores, no les vamos a decir a los pacientes, che, mira, el inconsciente se trata, no, no vamos a dar esas explicaciones para que se adapten a nuestro discurso y entiendan qué es lo que nosotros ofrecemos. Pero ¿qué psicoanálisis estamos haciendo hoy en día? ¿Cómo alojamos eso que ocurre? ¿Eso nos podrá modificar las formas de tratamiento? O sea, antes teníamos un psicoanálisis que tenía en cuenta el yo, y entonces se generó toda una teoría y una lógica de qué hacer o qué no hacer con el yo. ¿Y si ahora es la voluntad el asunto, porque todos estamos, o la imagen el asunto, o cómo nos volvemos operativos? No que sea un obstáculo o una obturación, para saber que estamos siendo comandados por los mercados, por el consumismo, y que eso no es algo que uno puede decir, ay, yo, el psicoanálisis no va por ese lado. No, no. La persona que padece está viniendo a decir que también padece de la imagen, de la ausencia de palabras, de consumismo y todo eso. ¿Cómo lo aloja el psicoanálisis eso? ¿Se puede adaptar a eso? ¿Qué maniobra tiene que hacer el psicoanálisis? Los tratamientos tienen que ser de 45 minutos, de 5 minutos, pero no por Lacan, sino por la época, de 10 minutos, de 15 minutos. ¿Qué hace el psicoanálisis con eso? Eso es lo que yo quiero poner sobre la mesa, porque si no nos quedamos con la idea de que el psicoanálisis es una cosa, que la época por lo general siempre propone una cosa contraria al psicoanálisis y que el psicoanálisis puede alojar o no, pero el psicoanálisis sigue siendo una cosa. Y el psicoanálisis es algo que es, si atiende a un paciente es dinámico, porque está ahí esa persona marcándole, como pasó desde el inicio. El psicoanálisis no era una cosa y entonces vino la histeria y le dijo, mirá cómo tenés que atender. No, el psicoanálisis empezó a ocurrir cuando alguien vino con un padecimiento y eso inventó una forma de tratamiento también, que es básicamente Ujú. cállese la boca, déjeme hablar. Hoy vienen los pacientes diciendo no tengo palabras. No te lo dicen, pero lo dicen en acto. ¿Qué hace el psicoanálisis con eso? Nos ponemos a charlar más, decimos más cosas, no decimos más cosas. Impropiciamos la pregunta. La pregunta es un dispositivo más a mano como para que la cosa siga funcionando. Teorizamos sobre eso. ¿Qué hacemos con eso? Eso es lo que a mí me parece que hay que mover un poco. Sí, sí, no puedes tirar la regla Eh, fundamental de una. O sea, bueno, no, ni explicándosela, ¿viste? No, no. Hay, bueno, hay que yo me he encontrado jugar un poco. últimamente, Sí, yo Pau. me he encontrado últimamente y preguntándome qué estaba haciendo, porque como haciendo preguntas tipo, como todo el tiempo preguntando pavadas. ¿No? Para que la persona hablara, pero cosas que yo decía, no sé, de primera, segunda, tercera entrevista, y yo decía, y lo sigo pensando, digo, si en algún momento yo dejo de preguntar, esta persona no va a saber qué decir. Em, Sin embargo, en algún caso no pasó, como que me fui de a poquito corriendo, medio sin darme cuenta, como que es algo que uno no, o sea, lo puede pensar después, pero creo que en el momento, no sé, hacemos más o menos lo que podemos, ¿no? Pero en algún caso me fui corriendo de a poquito y empezó a aparecer... bueno, la problemática y la angustia, y de a poquito se pudo ir diciendo algo. Eh, no sé si va a funcionar en todos los casos. Quizás esto sí, hasta funcione como obturando, ¿no? De preguntar, preguntar, preguntar. Qué sé yo. Yo creo que no, no tiene. A mí me ha pasado y me pasa, ¿no? Pero no sé si preguntar pavadas necesariamente obtura, sino que posibilita que el paciente diga algo. Y si el paciente no dice nada, ahí estamos jodidos, porque no tenemos nada que escuchar. Pero por lo menos Mm. preguntando pavada y contestando pavada, algo dice. Y capaz en algún momento tropieza, ¿no? Después hay que ver cuánta tolerancia tiene uno a seguir preguntando pavada y si tiene que hablar de pavada 40 minutos
45 Mm. minutos. Pero yo me amigué con preguntas pavadas. Bueno, quizás el nuevo modo de la asociación libre. El paciente ya no viene y asocia libremente a ver en dónde tropieza, sino que en tanta pavadita que vamos preguntando aparece algún tropiezo. Y no se le vuelve un trabajo tan solitario al paciente también, creo, ¿no? Mm, En alguien que no tiene la más pálida idea de qué se trata la terapia, decía, bueno, me pregunta pavada, pero me da bola. No, el otro se quedaba callado. Y a veces preguntar mm, pavadas hace la diferencia, ¿eh? Lo que pasa que básicamente eso siempre lo supimos porque eso merece tiempo, pero el paciente que blabletea o que, como estamos diciendo ahora, dice pavadas, con el tiempo se va uno enterando de que las pavadas que traía con respecto a los problemas del trabajo tenían una estructura muy similar a las pavadas que decía con respecto a la familia, a las pavadas que decía de ex y a las pavadas y que de repente vos decís, ah, acá tengo un fantasma que le hace ujú, hacer esto de la misma manera con el jefe, que con la pareja, que con el padre, que con el... Y ahí va, pero eso merece tiempo. Hasta ese mm, momento donde uno empieza a hacer recortes y yo qué sé, son pavadas lo que se dice, quejas, ujú. ¿no? Desencuentros, malos entendidos, y vos decís, pero ¿por qué me está hablando lo que pasó con lo que le pasó con el colectivero? Porque no tiene ¿No? otra cosa, tal vez. No, Porque no no, tiene... que eso todavía falta que advenga algo que traiga luz como a leer que ese colectivero estaba puesto en cierta posición y que uno tiene que ir leyendo eso. Eh, Pero bueno, eso ya es cuando la cosa más o menos discurrió y el tiempo discurrió. A mí lo que me parece que está también interesante para interrogar es que estas personas que vienen rápidamente a decirte cómo me ves y yo qué sé, yo diría, hay que empezar a ver eso como oportunidades, porque todavía le quieren dirigir la palabra al otro, todavía Mm, están alojando el saber en el otro. Todavía, obviamente se fueron encontrando con un montón de respuestas, porque uno googlea, pero quieren encarnar el saber en un otro, en este que está acá enfrente mío, y que entonces, porque estudió o no estudió, le supongo algún saber, ¿y cómo me ves? Entonces me parece que es importante también hacerse cargo de que todavía ahí hay una oportunidad, porque hay una palabra dirigida a un otro que se supone que sabe, y bueno, ahí tenemos posibilidades de psicoanálisis, con eso ya tenemos bastante tela para cortar. Lo que pasa es si es solo eso, si es solo eso. Y ahí está la maniobra, ¿no? Si ahí yo me pongo abstinente y me callo la boca, si le digo que asocie, o me implico y cedo un poco algo de mi yo, y digo, che, pero no sé si tan rápido te puedo decir, mirá que esto, y juego, o que, no, eso es lo que me parece que después uno también puede leer, hice o no hice psicoanálisis, y no sé si uno puede ser evaluador de la propia clínica caso por caso, ¿no? Está buenísimo esto que decís de verlo como una oportunidad. Sí, no lo había pensado. Y quizás esto sea la nueva gravedad que nos vemos. Bueno, va, no sé, esto sí yo quiero alojar, digo, como poder soportar que una persona empiece a armar cierto discurso. eh, Eso sí, todavía puedo alojar por el momento. Si no, no sé, no alojo como nada, ¿no? Pero por ahí esa sea la nueva gravedad, eh, alojar en esta época. Pero que nosotros tenemos una oportunidad, y creo que eso es importantísimo, porque es como si te dijera, es verdaderamente atender a la gente que viene con un padecimiento difícil de trabajar, pero es el verdulero que pasea perro, el taxista, esto, lo otro. Porque lo otro a mí me resulta más complejo, que es atender a todos esos profesionales de la salud, analistas, y que como compartís un discurso, creemos que hay un tratamiento que se volvió posible, cuando en realidad Mm, la dificultad ahí es que hay
muchísimas más capas de trampa para llegar a los inconvenientes. Por ahí el Mm, verdulero viene con menos palabra y no entendiendo qué es el psicoanálisis, pero viene con la cosa más ahí. Y después están todos los otros tratamientos mm, donde atiende un montón de pacientes que son psicoanalistas y que vos decís, uff. Háblame desde tu neurosis, no de tu saber psicoanalítico, porque mm. si tengo que empezar a decir, cortá, eso no, no estamos hablando del inconsciente, no hablemos del nombre del padre, no hablemos de esto, no, háblame como más bajalo, y eso es difícil también, ¿no? Pero el cómo sí estoy haciendo un Sí. tratamiento, porque yo también soy analista o me formé o soy eso también es como, es difícil instaurar ahí la lógica de, che, el padecimiento, ¿dónde está? Porque pues, me trajiste toda la sesión hecha, ¿no? Esa es una Mm, gran sí. pregunta, donde falta palabra, ¿no? El padecimiento, ¿dónde está? Capaz que donde a veces falta palabra, pero hay afecto, ¿no? Donde también hay que como construir, o a veces una ficción, Mm, pero eso también me doy cuenta que si falta el padecimiento y además hay que trabajar para encontrar palabra, a mí muchos pacientes con ese tipo de presentación no puedo, porque realmente me canso muchísimo, muchísimo me canso. Eh, Bueno, espectacular, ok. buenísimo. no, Bueno. espectacular. Muy bien. Bueno, Bueno, lo hablamos. estamos. Chao.